Llegamos a un momento especial en la relación de Jesús con la ciudad de Jerusalén. Esta es la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Es la meditación número 165, correspondiente al miércoles 12 de agosto. Leeremos hoy Lucas 19, 28 al 44 y Jeremías 19, verso 1 al verso 11. Jesús y Jerusalén. Yo soy Rafael Pola y todos sean muy bienvenidos. No es posible exagerar la importancia que tiene Jerusalén para la fe judía y a partir de ella para el cristianismo. Tampoco podríamos exagerar la importancia que tenía la ciudad para Jesús mismo. Estamos justamente entrando en un momento culminante, ya muy cercano al tiempo de su pasión, en el que Él entra y regresa a la ciudad de Jerusalén. Hemos ya leído este mismo relato en los evangelios de Mateo y de Marcos. Hoy nos toca leer el relato en el evangelio de Lucas. Dice así: Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, mandó a dos discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar, verán un burrito atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan el burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan ese burrito? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. Jesús les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Es notable que Lucas incorpora algunos elementos que no están presentes ni en Mateo ni en Marcos y le da una riqueza especial a nuestra lectura de este Evangelio. Nos aporta nuevos elementos para nuestra comprensión de lo que aconteció en ese momento. Pero pensando en esta historia y pensando en Jerusalén,
llegué a la conclusión de que nos daría para una larga consideración con- pensar en la relación de Jesús que tuvo Jesús con Jerusalén y especialmente con el templo de Jerusalén. Jesús no fue, por cierto, un personaje disidente que viene de lo marginal y que está ajeno a la herencia del judaísmo. Por el contrario, Jesús aparece en los evangelios como un profeta inmerso en esa tensión de los últimos tiempos, que reconocía al santuario como una morada divina, como el centro mismo del pacto, al tiempo, y esta es la razón de la tensión, que denunciaba la ceguera espiritual y política de sus élites sacerdotales. Jesús no choca con el templo, Jesús choca con la forma de pensar, de poder en la que estaban sumergidos los líderes religiosos de Israel. Así, cuando él entra a la ciudad como Mesías, el llanto profético por su ruina inminente y la interrupción simbólica del culto en los atrios no pretende una reforma moral de la ciudad y sus prácticas mercantiles en el templo que Jesús rechazó, sino prefigurar el juicio histórico sobre todo lo que implica el templo y su edificio y anunciar que hay tiempos que vienen, que son tiempos esperados por cientos de años, que son los tiempos del advenimiento del reino de Dios. Será Jerusalén el escenario trágico donde concluye la vocación de martirio de los profetas clásicos de Israel y ahora también el lugar de martirio de la misión que Jesús ha venido a cumplir. No puedo entonces exagerar la importancia que tiene la ciudad, el templo, tanto por lo que representa como herencia de la fe de Israel y también por la deformación en la que el templo y sus autoridades cayeron en el tiempo de Jesús y la actitud profética de Jesús frente al templo y la ciudad. El texto de Lucas que hemos leído, paralelo a Marcos 11, 1 al 11 y Mateo 21, 1 al 11, y el que aún no hemos leído de Juan capítulo 12, nos relata un momento muy especial, la llamada entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero Lucas nos amplía la visión porque él incluye 9 aspectos diferentes que enriquecen nuestra lectura de lo que aconteció en esa ocasión, la llamada entrada triunfal. El pasaje de Lucas 19 que estamos leyendo hoy, del 28 al 44, tiene por lo menos 9 diferencias con los otros evangelios. Lo primero es que Lucas omite de manera completa el señalamiento de las ramas o las palmas que acompañan a la multitud y solamente se refiere a los mantos de los discípulos. Una segunda diferencia es que aquellos que alaban a Jesús con el Hosana se reduce al grupo de discípulos y no a toda la multitud de los que habitan en la entrada de Jerusalén. La tercera diferencia es el motivo de alabanza. Aquí el texto señala que la gente, sus discípulos lo alaban, especialmente por todas las maravillas que habían visto hacer a Jesús. La cuarta diferencia es que Lucas no utiliza la expresión hosana que encontramos en los demás evangelios, sino que solamente señala a Jesús con el título del rey, el rey que viene a ocupar el trono de David, siguiendo el Salmo 118, 26. Bendito el rey que viene en el nombre
del Señor. También hay un quinto elemento que hace una diferencia en Lucas, y es la expresión paz en el cielo y gloria en las alturas. Aquí hay, sin duda, dicen los expertos, la intención de incluir la frase que se usó en Lucas 2 cuando se anunció el nacimiento de Jesús. Seguimos con la sexta de las 9 diferencias, la protesta de los fariseos, cuando dicen Jesús que calla a sus discípulos por lo que están diciendo. Solamente Lucas lo señala. Y en consecuencia, también solamente Lucas señala en séptimo lugar la respuesta de Jesús respecto a las piedras que clamarían si sus discípulos callan. Llegamos a la octava diferencia que me parece de especial relevancia en lo que estamos comentando el día de hoy, su relación con Jerusalén. Jesús llora al mirar a Jerusalén cuando él entra a la ciudad. Se aproxima y esa cercanía, en lugar de gozo o entusiasmo o esperanza, es un llanto de dolor. Y es el preámbulo de un anuncio profético de lo que habría de acontecer para la ciudad en los siguientes años. Una palabra de juicio para la ciudad porque se han negado a reconocer en Jesús el tiempo de su visitación. Por último, Lucas no menciona que Jesús se retiró por la tarde a Betania para descansar con sus amigos. Él lo deja en el templo, expulsando vendedores y cumpliendo su tarea de enseñar la palabra, la Torá, ahí en el templo. Cuando uno reflexiona un poco más a fondo en por qué Lucas incorpora estos elementos a diferencia de los demás evangelios, llegamos a algunas conclusiones. Una de ellas muy sencilla es que los lectores del Evangelio de Lucas necesitaban mayor explicación para comprender a cabalidad este, este hecho y la descripción de este acontecimiento. Pero terminemos hoy retomando la idea de Jesús y su relación especial con la ciudad. Es tan especial que es motivo de su llanto. Constituye, por lo tanto, un momento culminante donde Jesús asume su carácter y su voz profética con el estilo del profeta Jeremías, lleno de dolor, lamentando con profunda compasión la ceguera de una ciudad que ignora su propia vocación, el nombre de Jerusalén, su propia vocación de paz, rechazando a su vez el tiempo en que Jesús ha venido a visitarla como el Mesías, el que viene en el nombre del Señor. El lamento de Jesús cumple una función crucial dentro del relato de Lucas, ya que explica que el futuro de Jerusalén es la trágica consecuencia histórica y profética de haber rechazado la oferta de reconciliación traída por el Mesías. Jerusalén no sufrirá a causa del poder militar de los romanos. Jerusalén sufrirá como sufrió Israel ayer al ser transportados a Babilonia por la condición de su propio corazón, por su propia respuesta equívoca a la llamada del Señor. Este clamor de Jesús está saturado de un peso espiritual que no podemos imaginar. Ese llanto tiene un peso que es difícil de entender. La ciudad no ha querido oír la voz de su pastor y en consecuencia camina a su destrucción. Es un peso que somos llamados también a compartir, a fin de que cuando Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a Jerusalén, la gran comisión no sea solamente una tarea que cumplir, una asignatura, sino un gran peso en el corazón. Cuando la condición de las mujeres y los hombres de Jerusalén, Judea
Samaria y hasta los confines de la tierra sean un peso para nuestro corazón, es entonces cuando la gran comisión se convierte en un gran peso espiritual, que da lugar a un movimiento, un impulso misionero, pero también a una intercesión ferviente por los que aún no han creído. Jeremías, al que me he referido, dice en su libro, capítulo 19, esto me dijo el Señor, ve y compra una vasija de barro. Después pide a algunos de los líderes de tu pueblo y a los sacerdotes que te sigan. Vete por la puerta de las ollas rotas al basurero en el valle de Ben Hinnom y dales este mensaje. Diles, reyes de Judá y ciudadanos de Jerusalén, escuchen este mensaje del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Traeré un terrible desastre a este lugar y a los que se enteren les zumbarán los oídos. Pues Israel me ha abandonado y convirtió este valle en un lugar de maldad. La gente quema incienso a dioses ajenos, ídolos nunca antes conocidos por esta generación, ni por sus antepasados, ni por los reyes de Judá. Y han llenado este lugar de sangre de niños inocentes. Han construido altares paganos a Baal y allí queman a sus hijos en sacrificio a Baal. Jamás ordené un acto tan horrendo. Ni siquiera me pasó por la mente ordenar semejante cosa. Así que, atención, se acerca la hora, dice el Señor, cuando ese basurero ya no será llamado más Tofet, ni valle de Ben Hinnom, sino valle de la matanza. Continúa diciendo el pasaje. Trastornaré los planes cuidadosos de Judá y Jerusalén. Dejaré que los ejércitos invasores masacren a la gente y dejaré los cadáveres como comida para los buitres y los animales salvajes. Reduciré a ruinas a Jerusalén y así le haré un monumento a su necedad. Todos los que pasen por allí quedarán horrorizados y darán un grito ahogado a causa de la destrucción que verán. Me ocuparé de que sus enemigos sientan la ciudad hasta que no haya más comida. Me ocuparé de que sus enemigos sitien la ciudad. Entonces, los que queden atrapados adentro se comerán a sus hijos, a sus hijas, a sus amigos. Caerán en una profunda desesperación. Jeremías rompe en pedazos a la vista de estos hombres la vasija que trajiste. Luego diles, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Así como esa vasija está hecha a pedazos, así haré pedazos a la gente de Judá y de Jerusalén, de tal manera que no habrá esperanza de reparación. Enterrarán a sus muertos aquí en Tofet, el basurero, hasta que no haya más lugar. Les dejo hoy una frase memorable de ese gran líder de los derechos civiles, Martin Luther King, quien escribió lo siguiente. Llega un punto en que callar nos vuelve cómplices. Y ese momento ha llegado para nosotros ante la guerra de Vietnam. Tenemos que alzar la voz con toda la humildad que exige nuestra propia ceguera. Pero es imperativo hablar, porque si guardamos silencio, hasta las piedras van a gritar. Pues dedicamos el mes de julio a orar por Venezuela y a considerar la conveniencia de enviar una ofrenda de amor a quienes sufren. Y otra vez, las condiciones propias del mundo que vivimos nos conducen a orar ahora en este mes de agosto por el hermano país de Colombia, también azotado por un terrible temblor. Mantengamos este mes nuestra oración, nuestra súplica
por los hermanos de Colombia. Les dejo un abrazo muy cariñoso y por aquí nos encontramos por la noche en la reunión de oración. Si tú estás viendo este video en la noche, entonces espero que tengas tiempo para acompañarnos en la reunión de oración 8 de la noche, hora de Cancún.